Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. Hoy estoy muy feliz, no solo porque estoy con mi esposo, que son mis episodios favoritos, sino, mi amor, porque esta semana ocurrió algo muy especial. ¿Qué ocurrió? Llegamos a nuestros primeros 1000 suscriptores. Oigan, a mí, vean, les digo algo. A mí la verdad me ha sorprendido mucho el respaldo que Sofía ha tenido de parte de Dios en todos estos episodios. O sea, ahorita que estaba organizando el set y todo eso, el esfuerzo, el amor que le pone, de verdad para mí es increíble. Y lo más increíble es que esté escuchando una persona, dos personas, tres personas, tenga un suscriptor, dos suscriptores. Ella le mete toda, o sea, es increíble y yo creo que así debemos de hacer las cosas para Dios, no importando si es una, si son dos, o si son 1000, o 2000, o 3000. Esto es muy especial para mí, no porque 1000 sean muchas o pocas personas, lejos de eso es lo que se está formando en el corazón. Ya me han comentado personas como que esperan los episodios. Yo siento que esto es una comunidad real. En estos días se nos acercó alguien en persona. Fue la primera persona que en vida real se nos acercó a decirnos que le encantaba el podcast y eso significa tanto. Yo he creado contenido por muchísimos años, tengo plataformas más grandes. Cuando iba a abrir este canal estaba dudosa si utilizar un canal que tenía con 45,000 suscriptores o empezar desde cero, y yo dije no, yo quiero crecer una comunidad desde cero, una comunidad que genuinamente esté interesada en Dios, en crecer espiritualmente. Entonces nada, gloria a Dios, porque esto siento que ha sido fruto, más allá del trabajo, también fruto de lo que Dios está haciendo. Ay, no, qué guay. No, amor, pues como no, yo creo que Dios respalda mucho los sueños de aquellos que quieren llevar el evangelio a muchas partes. La cosa es que ser perseverante en el camino no es fácil y hay decisiones que tenemos que tomar que son muy difíciles. Por ejemplo, cuando Sofía estaba en la cuestión de ¿sigo con este canal o sigo con otro? ¿Sabes qué recuerdo? Cuando a David le iban a poner a luchar contra Goliat y le pusieron la armadura con la que todo el mundo lucha, pues normal, era la armadura que se esperaba para un guerrero y él se la pone, se siente incómodo y todo eso, pero él decide realmente pelear sin la armadura. Esto yo lo veo como un poco metafórico, pues para mí es como, venga, es que yo no quiero utilizar las herramientas necesariamente del mundo para derrotar a alguien, incluso, y lo publicaba hace un tiempo, Dios trabaja con números pequeños, Dios trabaja con lo más mínimo, y dice en la Biblia que de lo vil y lo menospreciado nos escogió a nosotros para avergonzar a los sabios y entendidos. Y eso me cobra mucho sentido con eso, porque a veces queremos hacer las cosas como el mundo las ha hecho. Entonces es muy bonito cómo Dios te ha respaldado en todo este sueño y también cómo lo ha hecho con pocos recursos, o sea, con lo más mínimo. Incluso, qué pena, yo sé que me estoy extendiendo en esto, pero incluso una de las cosas que más le costaba a Sofía dentro de sus inseguridades, pero yo apenas estoy empezando, no sé mucho acerca de la Biblia de la fe y creo que Dios le fue poniendo las cosas poco a poco, es una construcción. Nosotros esperamos saber mucho para empezar proyectos, pero Dios realmente escoge a aquellos que no saben nada para capacitarlos y creo que ese es el proceso que ha hecho contigo. Sí, y ya para cerrar este tema, si ustedes llegan a sentir ese fuego, ese deseo de hablar de Dios, de lo que está haciendo en sus vidas, de verdad háganlo, porque la recompensa, más allá que ser el reconocimiento acá en la tierra, la recompensa es en el cielo y uno está sembrando semillitas en el cielo y eso vale más que cualquier cosa. Yo recuerdo cuando cogen al ciego de nacimiento y los fariseos lo presionan porque les dicen, fue Jesús el que te sanó, ¿quién te sanó? Dinos, y él dice, yo solo sé que no veía y ahora veo. Muchas veces nos enfocamos en aprender para salir a predicar, pero Jesús también nos llama a hablar, incluso cuando no conocemos lo suficiente, cuando no somos teólogos expertos, a dar la buena noticia, a decir Jesús me salvó, Jesús me rescató, yo estaba en este punto y me llevó a este punto. Es también saber reconocer dentro de la humildad que sabemos poco, pero que lo más importante sí tenemos conocimiento y es que Jesús nos ha salvado. Sí, yo creo que cuando tú empezaste a sentir el llamado, porque tú tenías muchas dudas de cómo empezar, qué hacer, e incluso en algún momento de vale la pena. Creo que
muchas voces hablaron en tu vida, no solo las que están a tu lado, sino las voces que hay acá y las peleas que hay. Y esto nos da perfecto para introducir lo que hoy vamos a hablar, es cómo distinguir también en parte la voz de Dios. ¿Sí? Porque hay una frase muy común que escuchamos casi a diario en el contexto cristiano y es Dios me dijo. Es verdad. Y lo usamos para decir Dios me dijo a mí o Dios me dijo que te dijera. Y hay unos Dios me dijo muy peligrosos. Yo estoy muy entusiasmada por este episodio porque mi esposo no nos ha compartido mucho acá acerca de su historia y hoy tiene un poco de testimonio acerca de esos Dios me dijo que le pudieron hacer daño y que le hicieron daño por algunos años de su vida. Y esto podemos creer que es un problema actual, pero esto viene desde el Antiguo Testamento, donde se levantaban muchos falsos profetas a decir Dios dijo que les dijera tal cosa. Algo que tú resaltabas que te parecía curioso era como los verdaderos profetas se levantaban a llamar la atención al pueblo, a decirles, ustedes se están desviando, ustedes están adorando un Dios que no es, recuerden que Dios los sacó de Israel, o incluso a llamar la atención del rey. Lo vemos con David cuando cayó en pecado, fue un profeta el que sacó a la luz ese pecado para que él se pudiera arrepentir. Mientras que ahora los profetas que se levantan, curiosamente, solo tienen buenas noticias. Te vas a casar con tal persona, muy pronto vas a recibir una noticia que te va a cambiar la vida, vas a firmar un documento muy importante esta semana. Ese me lo profetizaron a mi amor. No, y sabes que cuando en las iglesias, porque he escuchado en iglesias cristianas, es que aquí se profetiza. Entonces hacen unas filas enormes, gigantes, esperando a que les digan algo. Y yo creo que es el morbo de saber el futuro. Y lo que tú decías de que por lo general son mensajes bonitos, yo me imagino al profeta Natán cuando se le acerca a David diciéndole, David, hermano, usted pecó, pero tranquilo, Dios ya lo perdonó, Dios es bueno, Dios es bondadoso, es lleno de amor. No, o sea, Natán le narró una historia para que él se diera cuenta de su pecado, ni siquiera se lo señaló del todo, sino que David, cuando Natán cuenta su historia, le dice, ¿quién fue ese? Yo lo mataría, sí. Y Natán le dice, ese fuiste tú. Fue duro como profeta decir este tipo de cosas. Y los profetas, realmente los profetas de Dios se enfrentaron a cosas muy duras, porque Jeremías, que era llamado el profeta llorón, porque le tocaba ir a lugares donde no lo recibían bien, lo apedreaban, él iba a dar malas noticias, pues le decía a la gente, cámbiense del mal camino que están llevando, de su mala vida, de todo esto, porque el Señor viene furioso, tal cosa. Pero nosotros hoy estamos acostumbrados a la parte sensacionalista, lo que tú decías, a firmar el documento, a te vas a casar, a vas a ser muy rico, a vas a ser muy próspero, y ahí vienen cosas delicadas como por ejemplo la teología de la prosperidad, ¿sí? Dios promete un montón de cosas gigantes y uno conocer el Jesús que vino aquí a la tierra en un burro prestado, es un poco contradictorio muchas cosas. Tampoco es que nos esté llamando pues a la pobreza, hay que saber discernir esa parte. Sí, porque hay personas que apenas escuchan estos llamados, son como que les empieza a picar la piel y ya tienen el versículo preparado acerca de que Dios me prometió prosperidad, así como Abraham, padre de todas las naciones, y todos los reyes fueron más que millonarios. Pero para cerrar esta idea, lo que siempre se me quedó era lo que decía el apóstol Pablo: sé vivir en la prosperidad y sé vivir en la pobreza. O sea, en ambas, como tenemos a Cristo, tenemos contentamiento y tenemos satisfacción. Hay un versículo que habla acerca de esto de Dios me dijo, que está en Primera de Juan 4, es el versículo 1. Bueno, y dice así: queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Bueno, ahí empieza a hablar un montón de cosas, porque esa primera carta de Juan es un poco exhortativa también con los falsos profetas. Si ustedes la leen toda, se va a dar cuenta de eso. Es como un preámbulo de lo que empieza a decir y a denunciar, porque se estaban levantando personas que estaban hablando cosas que no eran de Dios, que no era el evangelio puro, por decirlo así. Y dice acá una cosa muy importante que debemos de hacer cada vez que alguien se nos acerque a hablarnos de Dios, o a decir Dios me dijo, o tuve un sueño, que es otra. Sí. Sométanlo todo a prueba en oración. Cuando dicen sométalo todo a prueba, utiliza otras palabras, que es sojúzguelo. Váyase a la oración y pregúntele a Dios, ¿esto que me dijeron realmente viene de ti? ¿Esto que me dijeron es un designio tuyo o es un designio de una persona X que
está hablando según sus propios deseos. O también puede ser un deseo propio que yo tengo, o sea, si yo tengo un deseo de casarme, pues cualquier persona que se acerque a decirme algo acerca del amor, yo lo voy a tomar como una verdad. Es como esa teoría de los sesgos confirmatorios. Si tú, por ejemplo, estás pensando en un carro rojo y sales, todos los carros se te van a parecer que son rojos y vas a decir, wow, esto es una señal. Por ejemplo, esto lo saben mujeres que han tenido un embarazo o, por ejemplo, pierden un bebé. Curiosamente empiezan a ver bebés por todas partes, empiezan a ver mamás y dicen, ¿por qué esto me hiere tanto? Siempre ha sido así, simplemente ahora eres consciente y lo empiezas a ver repetitivamente. Cuando queremos escuchar algo, tenemos que tener cuidado porque podemos estarlo tomando como una señal de Dios cuando en verdad no es así. Sí, y aquí les digo una cosa, pues un datico para introducirles ya pues por lo que yo le dije a Sofi que habláramos de ese tema, y es que en muchas ocasiones han llegado incluso a mí personas que dicen, José, es que no sé qué decidir, porque es que fulanito me dice tal cosa y me habla de parte de Dios, peranito me dice tal cosa y me habla de parte de Dios, y yo muchas veces respondo esto, ¿y qué te ha dicho Dios a ti directamente? Porque hay una falsa creencia de que ciertas personas estamos más cerca de Dios y le escuchamos más, ¿sí? Pero yo siempre he dicho que no hay personas necesariamente que Dios les hable más o menos, pero sí hay personas que pasan más tiempo con Dios, entonces están más dispuestas a que Dios les hable, obviamente, en ese momento. Pero si muchas personas te están hablando y son cosas diferentes, ¿qué tal si tú entras en la intimidad y le preguntas a Dios? Porque Dios también te habla a ti. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y te lo va a hacer saber. Y voy a contar, antes del testimonio, voy a contar una cosita que me pasó. Hace muchos años, en la comunidad donde yo estoy, recuerdo que un pelado que había ido hace mucho tiempo a la comunidad se perdió durante un tiempo. Un pelado, para los que están de otras culturas o así, es un joven, pues era un adolescente realmente. Llegó al grupo después de mucho tiempo de no haber ido y nos dio mentica a todos, ¿cierto? A todos los músicos. Yo sentía en mi corazón, como dicen por ahí, una corazonada, porque en esos momentos yo sentía que no me debía de comer esa menta, y en esos momentos yo estaba muy bien con Dios, muy en la presencia de Dios, estaba buscándolo mucho en oración, que no siempre ha sido así, uno tiene a veces momentos de sequía y todo eso, pero ese momento estaba muy bien y yo sentía que no me debía de comer esa menta. Yo la boté. Resulta que una de las personas que hacía parte del ministerio se la comió e inmediatamente la mandó para el baño, pues vomitó. Y nos dimos cuenta que este personaje que se había perdido durante tanto tiempo, en ese tiempo que se perdió, empezó a pertenecer a una secta satánica. Se hacía llamar el dragón milenial, que lo habla en el Apocalipsis, pues ese no es el dragón milenial, pues sabemos que lo que hay adentro sí. Y hacía brujería, sí, incluso estaba escalando para llegar cada vez a tener más poderes. Donde yo les contara las cosas que ese muchacho hizo, nos quedaríamos aquí en todo el episodio. Pero me pareció de parte de Dios muy bonito que protegiera mi vida, y esas son las voces de Dios. Cuando tú tienes mucha intimidad con Dios, hay cosas que tú no te explicas por qué, pero te dirige hacia un lado. No lo escuchaste audible, no escuchaste una voz que te dije, José, no te puedes comer esa menta, no. Pero si lo sientes en tu corazón, y yo lo sentí y yo boté esa mente, y gracias a Dios, como que Dios ahí me protegió el corazón, y yo sé que a muchos les ha pasado, a ti también, ¿no? Sí, es cierto, mi amor, y esa es una de las veces que te has dado cuenta de la consecuencia que te pudo pasar, pero ¿cuántas veces no nos ha protegido Dios sin dejarnos saber cuál hubiera sido la consecuencia? O sea, solo nos protege y ya. Yo me siento tan protegida por Él. Justo en estos días estábamos comiendo y bueno, nos entretuvimos, pero miren, Dios hace todo hasta en los segundos perfectos, porque salimos y teníamos la moto mal parqueada y se estaban llevando la moto, o sea, la estaban cogiendo en ese segundo, ya habían montado otras 5, o sea, son personas, lo siento, pero ahí sí puedo decir los favoritos de Dios, y yo, hola, esa es nuestra moto. Bueno, no tuvimos ni multa ni nada, y yo digo, es que Dios lo respalda y lo protege a uno, están las pequeñas cosas. Pero también quiero decir que a pesar de ser personas espirituales, también nos ha pasado que hemos caído en falsos Dios me dijo, o en lo que les decía de guiarnos por nuestros propios deseos. Por ejemplo, ustedes saben que estamos en un proceso de espera para la residencia de mi esposo. Mi esposo había pedido petición para la visa de turista hace 3 años, o sea, incluso antes de entrar en el proceso de residencia. Él simplemente sintió
pedir esa cita. Pues a mí me llega un año después la residencia, yo me voy para Estados Unidos, eso quiere decir que faltaba como 3 meses para que José pidiera la visa de turista. Yo sé que esto es raro para otros países, pero es que en Colombia se demora mucho esa cita, o sea, uno la pide y te la dan para dentro de 2 años. Entonces José y yo, o bueno, por lo menos yo creía que esto venía de Dios, o sea, yo creía que él había puesto ese deseo hace 2 años en José, cuando ni siquiera tenía planes de irse a Estados Unidos, para que pudiéramos compartir juntos tiempo allá. Y yo decía, eso fue guiado por el Espíritu Santo. Yo leí la Biblia todos los días antes de que José tuviera la cita. De hecho, leí los versículos de Jeremías donde él le promete: iré contigo donde quiera que vayas y no debes temer porque yo estaré contigo. Y yo decía, mi amor, Dios está contigo y no debemos temer nada. Y José me decía, esperemos que sea la voluntad de Dios. Pues esa cita, yo creo que ha sido la cita más corta que se puede tener en la embajada, no duró ni 1 minuto, fueron menos de 3 preguntas, e inmediatamente le dijeron, su visa ha sido rechazada. Nosotros como personas de Dios y personas en la fe, también nos falta mucho, y creo que eso, todas las personas que están en la fe han batallado con esto para poder discernir y tener una sabiduría en el espíritu y saber cuál es la voluntad de Dios. Es que yo creo que si uno le pudiera pedir un deseo a Dios, sería: déjame conocer tu voluntad, y entonces así yo la puedo seguir paso a paso, pero es que Dios nos deja, es como si nos dejara ese trabajo a nosotros. Sí, algunos queremos conocer la voluntad de Dios, pero es porque nos abruma tomar decisiones. Entonces como que queremos dejarle a alguien la responsabilidad de nuestras decisiones, y qué mejor que dejárselas a Dios. Sí y no, porque también que Él tome nuestras decisiones es no fortalecer nuestro carácter, nuestra capacidad de decidir, pero también el saber que es que Él ya hizo algo. Lo que Él hizo es, nos dio el regalo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía a esas buenas decisiones. Pero también entonces está el componente de la fe, de pasar tiempo con Dios, de saber que no es así de fácil, de preguntarle a Dios como hacían antes en un oráculo de los dioses, y le preguntaban qué es lo que tienes para tal cosa, y respondía, no, es que no es una fórmula mágica, no es de esta forma. Tenemos al Espíritu Santo y Él nos puede hablar, y hay en ocasiones también que Dios calla, sí, que Dios no habla. Así es, hay decisiones tan pequeñas como comerse una menta en las que Dios va a intervenir, y hay decisiones tan grandes como un cambio de trabajo, un cambio de irme a vivir a otro país, en los que Dios posiblemente vaya a callar y te diga: yo te di libre albedrío, decide y yo bendeciré tu camino. Una de las cosas que más esperamos que Dios nos hable es para el matrimonio. Dios, dime con quién debo casarme, dime si este hombre es para mí, o incluso se nos acercan personas: Dios me dijo que te ibas a casar conmigo. A vos, de que lleva más años en la fe y en comunidades, le ha pasado. Entonces yo quiero, mi amor, que nos empieces a contar un poco de cómo fue tu historia con estos grandes Dios me dijo. Bueno, yo empecé en la fe muy chiquito, y pues uno se enfrenta a muchas situaciones donde te dicen: Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra, y uno ve que muchas veces es real, que pasa, que había milagros y todo eso. El crecer en la fe desde chiquito me hizo ser muy celoso de Dios y muy celoso de la fe. Aparte de eso, mi estructura de personalidad, por ejemplo, con mis papás, es de mucha obediencia. O sea, yo con mis papás siempre había sido y soy todavía muy obediente. Como que salirme de los caminos de Dios o desobedecer a Dios, para mí representa una culpa inmensa. Entonces, para no enfrentarme a la culpa, yo prefiero obedecer. Entonces, en algún momento yo empecé una relación emocional. Esa fue una relación que duró casi 7 años creo que fue, y tuvo sus momentos muy bonitos, tuvo sus altibajos, tuvo momentos de mucho crecimiento, donde yo abrí mi corazón, pero empezó a pasar algo, y es que como nosotros dos éramos muy líderes, empezó a haber una admiración. Entonces es como el prototipo de lo que uno ve en muchos lugares, la parejita que lidera. Eso se ve más que todo en las iglesias cristianas, pero también en iglesias católicas, en los grupos de oración, se ve mucho también eso. Sí, como altas expectativas. Muchas expectativas de las personas hacia nosotros. Yo tocaba piano, cantaba, ella también a veces cantaba, pero predicaba con un liderazgo y un ministerio muy grande, y el Señor también me había regalado a mí un liderazgo, un ministerio grande. Entonces era como que hicieron match. Ellos decían la pareja perfecta, y fue muy bonito, como lo digo, pero hubo un momento que por diversas circunstancias, que no, pues es como el tema de este momento, por diversas circunstancias yo me empecé a sentir como asfixiado, como que no quería estar más en la relación. Tuvimos muchos problemas por decisiones incluso externas que nos afectaron a nosotros, y eso
hizo que yo me desgastara mucho emocionalmente. E intenté luchar mucho para convencerme de que ese era el camino, pero no pasaba nada en mi corazón. Yo ya quería dejar la relación, pero había algo que me detenía mucho y era que muchas personas se le acercaban a ella y yo sé que se le acercaban a ella porque escuché a muchas de esas personas también a decirle: yo he tenido sueños con ustedes, hasta teniendo hijos, es que ustedes van a casarse, es que ustedes tal cosa, y nos empezaron a decir, a profetizar, no una persona, o sea, muchas personas, no dos, no tres, muchas personas. En algún momento un sacerdote oró por nosotros y también bendijo la relación como posible matrimonio. Es como algo muy sutil porque hay profecías que no se quieren comprometer mucho, entonces dicen cosas sutiles por los laditos. No, y hay que también aclarar que estabas como en una, que ya era posible un matrimonio, o sea, tú dices una relación que ya llevan, no sé, 5 años, tú en tus 20 y todo, o sea, muy fácilmente hubieran podido dar ese paso por obediencia. Obediencia a los que no están viendo en video, entre comillas. Y yo en los grupos de oración, yo quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque tengo que ser obediente a Dios, porque si esta es la mujer que Dios tenía para mí, yo tengo que ser obediente. O sea, eso está dentro de mí. Obviamente ella notaba mi distancia, sí, porque yo estaba por obediencia. No quería decir que no la quisiera, ni que la amara, ni que sintiera absolutamente nada, pero estaba desconectado. O sea, como que dentro de mi visión no era la persona con la que me quería casar. Y yo siempre he sido muy estable en mis relaciones, pues anterior a esa había tenido una relación de 2 años, anterior a esa tuve una de 1 año, pues o sea, sí había sido muy estable en las relaciones. Entonces empezó un tiempo de mucha angustia, de mucho conflicto con Dios, porque yo le oraba y pasaba yo: Señor, si esta es la mujer que tú tienes para mí, por favor trae convencimiento o háblame a mí. Incluso ella decía muchas veces: ¿por qué Dios no se lo dice entonces a él? Eso es una forma madura de, bueno, si a mí se me acercan muchas personas, entonces ¿por qué no se le acercan a él? Porque Dios no le dice cosas a él de eso. O sea, yo me sentía en esto. No lo quiero hacer, pero sé que lo tengo que hacer. Y en algún momento le dije a Dios: Señor, en serio, o sea, yo tengo que estar con una mujer en algún momento y casarme. Todo esto por obediencia. Yo pensé que uno se casaba porque amaba, porque veía un proyecto de vida con esa persona. Eso me desilusionó mucho, pues como que me puso muy mal. Y recuerdo que una vez unas personas con un don maravilloso, yo digo que ellos sí tienen el don de profecía, y oraron por varios líderes y les decían unas cosas que nadie sabía y que una cosa impresionante. Cuando se acercaban a mí, incluso ellos, yo sabía que era de Dios porque ellos dijeron: piensen en algo que ustedes le han pedido mucho a Dios todas sus vidas. Yo no pensé en esto de la relación. Yo pensé en el ministerio que Dios tenía para mí. Yo le pregunté eso a Dios. Yo: Señor, tú de verdad, es muy curioso porque todavía tengo la pregunta, sabiendo que Dios ya me la respondió. Tú de verdad tienes el ministerio de la música para mí. O sea, tú quieres que yo te adore y todo eso. Cuando llegan ellos y el hombre llega y me dice: es que tú me recuerdas a David. O sea, a mí eso me quebrantó de uno, y yo decía: estas personas hablan de parte de Dios, porque David yo lo admiraba, pues Claro. yo lo admiraba mucho. David el adorador, Sí, David el músico. la mayoría de los salmos que tenemos es gracias a David, no todos. Y entonces ellos dijeron algo que a mí me flechó en esos momentos. Cuando él estaba conociendo a la que era su esposa, le preguntaba algo a Dios: esa es la mujer que tú tienes para mí. Y no sentía respuestas. Y Dios en algún momento le dijo en su corazón: ¿tú la amas? Y él le seguía preguntando: pero es la mujer que tú tienes para mí. O sea, esa es la mujer que tú quieres para mí. Y Dios le seguía respondiendo en su corazón: ¿tú la amas? Y otra vez, constantemente, hasta que él en algún momento le dijo: sí, yo la amo y yo quiero estar con ella. Entonces lo único que tienes que saber es que esa mujer es conforme a mi corazón. Y yo entendí que eran 2 cosas a la hora de la elección de pareja. Lo primero que le hemos de pedir a Dios es que nos muestre si su corazón es conforme, si el corazón de esta persona es conforme al de él. Eso es lo más importante. Esa es la aprobación de Dios. Y luego, si yo la amo y si yo me veo en un proyecto de vida con esa persona. Obviamente hay muchas preguntas: si funcionamos, si los dos queremos tener hijos. Por eso nos miramos nuestro propósito y si hace match, entonces lo que hacemos es: bueno, voy a tomar la decisión de un noviazgo para conocer aún más y prepararme para el matrimonio. Desde ese momento yo dije: voy a tomar la decisión. Y yo le dije: yo pienso esto, yo no quiero continuar con la relación. Siento que le hice mucho daño porque aplacé una decisión que tenía que tomar
antes. Eso te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te tomó? O sea, ¿cuál fue la duración de esta etapa donde ya tú sentías que estabas totalmente desconectado, pero no te atrevías a dar este paso? 2 años en esa incertidumbre. Y por eso yo digo que le hice mucho daño porque estaba tratando de forzar algo que no podía forzarse. Le hice mucho daño por mi inseguridad, le hice mucho daño por mi indecisión, ¿cierto? Por mi incapacidad para tomar una decisión. Si uno está con la persona va a decir, él está contento. Claro. Sí, él quiere continuar y él quiere construir algo. Pero imagínate, yo de un momento a otro nunca le expresé esto, y de un momento a otro decirle terminamos. Y eso pues fue un proceso muy difícil porque un grupo grande de mi comunidad me alejó, me hizo a un lado, me rechazó por la decisión que había tomado, porque éramos el ideal de la comunidad, porque era la pareja que seguía para casarse, porque era un montón de cosas como coger los sueños de muchos y tirarlos al piso, y yo entendí que me rechazaban por eso después. Antes no. Ya después, por allá más adelante, hubo un tiempo de perdón entre servidores y muchos se me acercaron a mí a pedirme perdón porque habían hablado mal de mí y todo eso, y yo lo comprendí. Incluso entre todo eso salió la canción Venda mis heridas, que yo le decía al Señor, solo tú conoces mi corazón, solo tú conoces mi vida, mi Jesús. Esa yo la escribí en otra crisis, la empecé a escribir y la terminé después de eso. Claro, porque ahora venía la consecuencia de esa decisión, que era la desaprobación, o sea, como que toda la culpa cayó en ti, porque eras tú quien había decidido, y todas esas personas que creían que Dios les había hablado, que tenían tantas expectativas en ustedes, era como, es que este líder me falló, como si tu vida personal y emocional les afectara directamente. ¿Cómo fue para ti, amor, ese momento de afrontar la desaprobación de mucha gente alrededor tuyo? ¿Tuviste nuevamente dudas? ¿Recurriste nuevamente a Dios? ¿Le preguntaste, ¿será que me equivoqué? ¿O tú tenías plena convicción? Claro, yo tomé la decisión 2 veces, que miren que esto no es tan fácil. O sea, la primera vez que yo terminé la relación, bueno, yo sentía que estaba haciendo lo que debía hacer, pero luego, después de ver la reacción de muchas situaciones que pasaron ahí, volví con ella, pero no convencido del todo. Otra vez otro tiempo, y ya por allá como que Dios me hace sentir en el corazón y me recuerda obviamente muchas cosas, y yo ahí sí tomo la decisión como con carácter y tomé la distancia, y bueno, ahí se cierra todo. Ya hice lo que era la voluntad de Dios, pero más allá de la voluntad de Dios era lo que yo quería, acorde a mis sueños, a mis deseos, a muchas cosas. Pero de ahí en adelante pasaron muchas cosas, yo me he equivocado mucho escuchando la voz de Dios, y por eso soy tan... Cuando me dicen, tuve un sueño con Dios, yo, ay, no, otro sueño. Pues como que ya tengo como una resistencia. Entonces voy y le pregunto a Dios, porque también me pasó en la siguiente relación que tuve. O sea, yo me equivocaba mucho emocionalmente, yo lo sé. Tampoco mucho, mi amor, o sea, yo siento que le hicieron creer que es que se equivocó demasiado, que ha sido mal hombre, pero normal, o sea, has cometido errores, siempre has tenido mucha conciencia emocional, o como dicen, responsabilidad emocional. Tú has cuidado mucho de las mujeres alrededor tuyo históricamente, o sea, de hecho a José siempre, la mamá me cuenta como que siempre lo buscaban, era amigas mujeres, o sea, como que en ti encontraban mucha protección y mucho respaldo, y incluso este testimonio que le está compartiendo ahora son grandes amigos y pudieron perdonarse, sí, precisamente por ese buen hombre que tú eres. Yo tomé malas decisiones, y dentro de esas malas decisiones es relacionarme de la forma como no era, relacionarme desde la complacencia, un poquito de codependencia, diría yo. Entonces también tuve otra relación, una relación que empecé sin haber hecho duelo, sin haber resignificado muchas cosas. Claro, cuando uno resignifica, cuando uno no hace duelo, vuelve y se equivoca en las mismas cosas. Esa relación también duró casi como los 6 años. Yo soy súper malo para contar esas cosas. Terminamos porque también hubo algo que me decía, no por falta de amor. Ese fue muy diferente porque yo me veía con ella. El caso es que ahí sí, yo sentí que esta relación no me acercaba necesariamente más a Dios, y los dos íbamos por lugares diferentes. Y venía escuchando una predicación en una misión que estaba haciendo sobre Abraham e Isaac. La predicación se llamaba El plan dentro del plan. Y cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice a Abraham, dame eso que tú tanto amas. Cuando dijo, dame eso que tú tanto amas, yo lo sentí para mí. Entonces yo dije, es ella.
O sea, ese sí fue un Dios me dijo Ese directamente fue al directo. corazón. Hay ocasiones que, como dice, que la palabra te traspasa el corazón. O sea, hay momentos tan específicos de la vida que tú dices, esto viene de Dios, es como una convicción muy grande. No, y no es algo bueno, o sea, yo no quería, yo la verdad no quería dejarla, pues yo estaba bien. Entonces un día nos sentamos a comer por ahí y ella me hace la palabra mágica, me hace la pregunta exacta en esos momentos. Ella me dice, ¿nosotros qué? Yo me acordé de la predicación y yo te dije, ya que haces esa pregunta, Ay, no. no mentiras, ya que haces esa pregunta, mira, yo he sentido algo, nosotros vamos por lugares diferentes. Y entonces ella me reafirmó eso. O sea, no fue algo como que de uno, fue de ambos. Ese día fue muy doloroso para mí, lo que sea, pero yo ahí decidí soltar. Después tuvimos una conversación donde ella tuvo un retiro espiritual donde específicamente le llegaba el versículo de Abraham y Isaac, pero con una diferencia. Me decía, pero es que Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, Dios no le permitió que lo sacrificara y a la final se lo devolvió. Ay. Y yo empecé, pero realmente, o sea, yo no volví con ella. Nadie me dijo. Eso es lo más curioso, nadie me dijo ahí, nadie me habló. Yo sentía la convicción, tengo que seguir firme. Miren esto, a pesar de que habían otras voces diciéndome desde la Biblia, ella no lo hizo con mala intención. Pero aún escuchando eso desde la Biblia, yo decía, no, esto no es por ahí. Yo me tenía que hacer a la idea de que no iba a regresar nunca más y yo no iba a regresar nunca más. Algo que yo he aprendido a conocer de ti es que tú no preguntas por opiniones, o sea, tú poquitas veces como que recurres a otras personas para decidir cosas de tu vida. Tú sí recurres mucho a Dios, pero no a otras personas. Y a mí eso me parece muy importante. De hecho, cuando nosotros ayunamos por este proceso de residencia, Dios nos habló directamente y nos habló de una manera tan bonita y que tú es más fácil discernir si viene de Dios o no, porque es como un secreto entre tú y yo, donde tú y yo estamos orando y ayunando juntos, y yo creo que ese sería un tip importante, como que haz que tus decisiones, no siempre, porque a veces es muy importante recurrir a la consejería, pero tus decisiones, tómalas entre Dios y tú. Si tú comienzas a decir, es que estoy súper dudoso con esto, es que estoy ayunando por esto, siempre las personas, o bueno, la mayoría de veces van a tender a darte su opinión, y muchas veces no es que Dios les haya dicho, sencillamente es su opinión, y eso lo que va a hacer es confundirte y confundirte más. Total, yo dentro de esa decisión yo dije, voy a estar un tiempo solo. Desde los 14, 15 años era empataba con una, después con la otra y todo eso, y yo sentía que me daba miedo a la soledad, pues a estar solo, me va a dar mi tiempo. Y dije un año y se convirtió en casi en 2 años. Y yo le preguntaba a Dios si iba a encontrar una mujer realmente Bueno, que me gustara, buena, que fuéramos en el mismo camino, en la misma vía, que fuera creyente. Me sentía que le estaba pidiendo demasiado a Dios. Y cuando llegó Sofi, este episodio no se va a tratar de eso, entonces por eso lo voy a cerrar aquí muy cortico. Cuando llegó Sofi, Dios me dijo, ¿todavía tienes dudas de que existe una mujer así? Pues yo siento que Dios superó todas mis expectativas contigo, y pues yo siento que la verdad, el Espíritu Santo me guió para conocerte a ti y viceversa, ¿sí? Porque nos conocimos de una forma inesperada. Entonces, nada, pues como contar esa historia, porque yo siento que a veces los Dios me dijo, nosotros no nos alcanzamos a imaginar el daño que le está haciendo una persona. Y tú también, cuando estás aceptando un Dios me dijo, el daño que te puedes hacer creyendo que esa es la voz de Dios. Sé muy cuidadoso cuando vas a decir, tuve un sueño o Dios me dijo, porque Dios me dijo, he escuchado muchos. Personas que se veían casadas conmigo y un montón de cosas, y yo decía, no, pues sí, no. no, imagínate que hubiera seguido todos esos No, Dios no, me no, dijo, no, ¿dónde no. estarías? Te agradezco mucho, mi amor, por compartirnos esa historia. José a mí me ha dicho, o sea, eso están los votos de cuando me conocí, y yo vuelvo y vuelvo a llorar. Es como ese TikTok de la novia, como que vuélveme a contar qué sentiste cuando nos conocimos. Te amo, mi amor, es muy especial. Aparte, José es una persona súper reservada, o sea, yo de verdad valoro mucho que vengas acá a compartirnos un poco Con de tu mucho historia. Yo sé que hay alguien que necesitaba escuchar esto. Algo que nos parecía muy importante hablar de este tema es porque muchos de los Dios me dijo ni siquiera son cosas feas o sacrificios que tengan que hacer, o como decíamos, llamados de atención. No, muchas cosas son como buenas noticias. Incluso eso pasaba cuando Jesús estaba en la tierra. Por ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús, no tienes que morir, pues ¿cómo vas a ir a la cruz? Y él
inmediatamente le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, le estaba diciendo algo bueno porque lo amaba, le estaba diciendo, no vayas a morir, o sea, algo podemos solucionar. Y él que le dijo, apártate de mí, porque Jesús conocía la voluntad del Padre y aunque él tampoco quería ir a la cruz, él sabía que debía ser obediente y supo discernir inmediatamente. Incluso cuando se nos dice cosas, amor, que nadie sabe, entonces ya inmediatamente decimos, eso tiene que ser de Dios, sin tener en cuenta que hay espíritus malignos que también pueden tener esa capacidad, sí, claro, esa adivinación. Muy bueno que tocaste ese punto, porque precisamente muchas personas van donde otros a que les digan cosas y se sorprenden de eso. Es que José me dijo absolutamente todo, me reveló cosas que nadie conocía. Por Dios, después de Dios el que más te conoce es Satanás, pues es el enemigo, y hay demonios todo el tiempo a nuestro alrededor que nos están escuchando, que sabe toda tu historia, que sabe la historia de Abraham Lincoln, que sabe la historia de todos. Es que esto es un mundo espiritual y obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas hablando de parte de Dios, pero tienen demonios adentro. Y yo quiero, amor, que leamos este pasaje de Hechos, esto lo escribe Pablo, ¿cierto? Bueno, Lucas dice, cierto día mientras íbamos al lugar de oración, oye amor, eso está tan lejos, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía decir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus amos como adivina. Seguía a Pablo y al resto de nosotros gritándonos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. O sea, en esto no hay nada de malo. O sea, ¿qué de falso hay en eso? O sea, no, ella está prestigiándoles, está como abriendo camino, pero yo siento como que había una incomodidad de los apóstoles porque al tener discernimiento espiritual pueden decir como que esto no nos cuadra. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Y yo quiero decirles a las personas que están en una búsqueda espiritual, porque acá es cuando más somos vulnerables. Tú escuchas este podcast y luego va alguien que te dice, yo hablo con los ángeles y quiero decirte este mensaje. Entonces tú dices, es que los ángeles sí son de Dios, entonces todo esto concuerda y estoy creciendo mucho espiritualmente. No, debes irte a la palabra y crecer ahí para tener esa sabiduría y saber descartar realmente qué viene y qué no viene de Dios. Ahorita tocaste un tema que no puede dejar pasar así derecho y bueno, ese es el tema de los ángeles, hay que dejarlo para otro episodio. Hay un texto en 2 Corintios 11, el versículo 13, que él empieza a hacer una exhortación también a los falsos profetas, dice, porque los tales son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, el enemigo es un impostor y él se va a disfrazar, él va a querer hacerlo más parecido al reino de Dios o el reino de los cielos. Y sigue diciendo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso debemos de tener más cuidado, porque Satanás se puede disfrazar de buena persona. Uh-huh. Y nosotros debemos de sojuzgarlo, ahí viene otra la parte, sojuzgarlo para que si Satanás está enfrente diciéndose ángel de luz, yo estoy tan lleno del Espíritu Santo que yo ya sé que, como Pablo, en esos momentos Pablo ya sabía, esta no es de Dios, esta es una divina y tiene un espíritu maligno y lo reprendió. Uh-huh. Y también hay un texto en Jeremías que me encantaría que nos compartas, mi amor, que habla como de las consecuencias de esos falsos profetas. Ese texto es fuerte y yo creo que con esto ya cerramos con broche de oro. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Algunas versiones dicen de falsas expectativas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Wow, me acordé, amor, de esa historia que me contabas cuando Julio Melgar le dio cáncer, que todos los que le profetizaron que se iba a sanar. Pues claro, sí. ¿Quién no quiere escuchar eso? E incluso
Cuando esto se hace realidad, porque lo he escuchado, dicen, no, es que se sanó porque creyó que se iba a sanar, entonces el poder de la mente, y entonces se sanó. Pero no, a este personaje le profetizaron que se iba a sanar y en verdad ese no fue el desenlace. Muchos pastores le profetizaron a él, a Julio Melgar, que él se iba a sanar del cáncer y oraron y eso quedó grabado. Y lo más de eso es que uno solo que habló de parte de Dios, pero tengamos presente esto, a veces nosotros podemos ser falsos profetas. Sí. Pedro en su momento fue dirigido por Satanás en su momento. Puede pasarnos y no vamos a juzgar por eso. Una sola persona llega y le dice que no se va a sanar. Pues yo no me acuerdo cómo dice la profecía literal, pero lo que sí le dice es que Dios va a utilizar toda su enfermedad e incluso hasta su muerte para impactar más que lo que hizo en vida. Y así fue. Lo que pasó después de eso fue muy confrontante para muchos de los cantantes, de los adoradores o de los predicadores. Entonces miren, no siempre que hay una persona enferma, Dios quiere sanidad para ella, física, no siempre. Lo que siempre Dios quiere es la salvación, y yo no me voy a cansar de repetir esto. Dios probablemente se valga de tu enfermedad para acercarte a la salvación, y quizá no te cure, quizá no te sane, porque si te sana probablemente te vayas de sus caminos y te olvides de Él y pierdas lo que Él tanto ha querido para ti. En la salvación está implícita la sanación también, o sea, uno muchas veces ora, digamos, por un familiar, Señor, sánalo, y la persona no se sana sino que muere, pero no somos conscientes de que esa persona se salvó y esa persona está en eterna sanidad porque ahora habita con el Padre. Sí. Y esas son las formas misteriosas que obra Dios. Yo siento que debemos de dirigirnos a la palabra de Dios y confrontarlo todo a través de las Escrituras. Si algo de lo que me están diciendo afuera no es coherente con las Escrituras, yo debo de dudar mucho de eso. Y segundo, diría yo, la intimidad, la oración con Dios. Sí, yo creo que esos serían como los dos puntos clave. De hecho, en ese texto de Jeremías lo que a mí más me gusta es cuando dice, ¿acaso alguno ha estado en la presencia de Dios? A veces queremos hablar en nombre de Él sin ni siquiera entrar en oración, sin ni siquiera pedirle su respaldo. Y acá, mi amor, me encantaría que las personas que están escuchando nos comenten, nos digan qué piensan de este mensaje, si alguna vez les ha ocurrido una historia con un Dios me dijo, o están atravesando un proceso de indecisión que necesitan urgentemente escuchar la voz de Dios y qué han aprendido en este proceso. Gracias, mi amor, por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Estamos muy juiciosos, subiendo episodio cada 2 semanas, entonces suscríbanse si nos están escuchando o viendo desde YouTube, y si nos están escuchando desde Spotify, me encantaría que calificaran este podcast para que la plataforma lo siga recomendando. Y lo último que queríamos compartirles es que muy pronto estaremos lanzando algo que hemos estado preparando con mucho amor. De hecho, queríamos traérselos acá para el episodio de Amor y Amistad porque quedaba muy oportuno, pero lamentablemente no se pudo. La buena noticia es que ya en el próximo episodio se los estaremos mostrando y eso me entusiasma mucho, mi amor. Siento que va a ser de mucho provecho y de mucha ayuda, especialmente para las parejas. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio y Dios los bendiga. Chao.